Se llama Cristina, es la mamá de Ezequiel. Ezequiel tiene 28 años, fue diagnosticado con autismo. Aunque a veces él no lo exprese con palabras, pero sí lo expresa con sus sentimientos. Fue una experiencia maravillosa, que la llevo siempre prendida a mi corazón. Mucha gente no lo conoce, Sí. al Tobar García. Tenía musicoterapia, psicopedagogía, terapia individual. Bueno, fui aprendiendo con él. ¿Cómo fue también para la familia? Porque bueno, la familia también tiene que adecuar, digamos, sus expectativas. Tenemos una perrita, él sabe los horarios, le da de comer, les abre las puertas, sabe abrir un candado. Al principio cuesta, pero que se logra ayudarlo, se logra acompañarlo, que cada día va a ser distinto. Y que son diferentes también, que mi hijo no va a ser como otro chico con otras expectativas, sino que él va a tener sus propias expectativas, ¿no? Si te gusta este tipo de contenido o tenés alguna necesidad, suscríbete acá en la campanita para saber más sobre salud mental. Bienvenidos, esto es Consciente Diario. Hoy tenemos el agrado de recibir a alguien que yo aprecio mucho, se llama Cristina, es la mamá de Ezequiel. Ezequiel tiene 28 años, fue diagnosticado con autismo y hoy vamos a hablar un poquito de cómo es esta experiencia de acompañar un trastorno de neurodesarrollo, una neurodiversidad. Así que, Cris, gracias por venir, gracias por haber aceptado la invitación y nada, me gustaría que describas a ese cómo es. ¿Cómo, si alguien que no lo conocemos o alguien no lo conoce, cómo es ese como persona? Bueno, Ezequiel es muy dulce, es muy sensible, es muy compañero, él siente todo a flor de piel, aunque a veces él no lo exprese con palabras, pero sí lo expresa con sus sentimientos. Muy bueno. A veces siento como que, bueno, cuando se habla de diagnósticos, ¿viste? Y falta como a veces esa mirada humana, por eso me importa siempre preguntar, bueno, esta cuestión, porque a veces no se separa tanto esto de lo que son los síntomas de la personalidad. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos cosas buenas y hasta cosas malas, que bueno, que deberemos cambiar, pero me parece como esa mirada humana es importante. Y bueno, ya va yendo a la historia, me gustaría preguntarte que ¿en qué momento vos te empezás a dar cuenta de que capaz el desarrollo de ese ya no estaba siendo tal vez el deseable para esa edad, digamos? Bueno, yo me di cuenta cuando Ezequiel tenía 3 años, él empezó a esconderse dentro de los guardarropas o esconderse atrás de las puertas y yo llamarlo, buscarlo y él no responder, sino mantenerse en silencio. Y había dejado de pronunciar la palabra agua. Cuando él quería agua, decía agua y había dejado de decir eso. Y ahí fue donde yo dije, bueno, algo está pasando acá. ¿Empezaste a buscar Empecé, en el médico? Sí, empecé a buscar distintos médicos, empecé a ir al Casa Cuna y no me quedé con una sola opinión. Busqué en el Hospital Gutiérrez y ahí es donde me diagnostican que Ezequiel tiene autismo. ¿Cómo fue ese primer diagnóstico? Y bueno, el primer diagnóstico es el no conocer, el no saber, fue como, ¿dónde estoy parada? Sí. ¿Qué es esto? ¿No? Además estamos hablando hace, ¿qué son? 15 años atrás, casi 28, 20, claro. Son casi 20 años atrás, Sí. que hoy se habla mucho más del autismo. Sí, hoy hay más posibilidad de saber por los medios y averiguar. Antes no tenía uno los medios de comunicaciones como para averiguar, ¿no? No, incluso hay mucha gente, bueno, que los que siguen a Consciente Diario saben la historia con papá, que papá tiene trastorno bipolar, hace más de 30 años que va al borda, y siempre contextualizando desde ese momento histórico, que no hay tanta información en ese momento disponible, y bueno, uno hace lo que puede. Vos tenés una linda historia con el Tobar García, Sí. que
gente también que sigue Consciente Diario, también le interesa esta mirada de lo público y de cómo lo público puede ayudar a la gente. Sí, mucho, ¿Cómo mucho. es esto? Bueno, a mí cuando me mandan al Tobar García, fue una experiencia maravillosa, que la llevo siempre prendida a mi corazón, porque no solo en lo especial de los médicos, sino el amor que tienen hacia estos niños, ¿no? Él hacía centro de día y bueno, y ahí Ezequiel, pero es como que creció, como una plantita que le pones agua y de repente crece. Además, como que hay una contención también para el padre. Hay mucha contención, porque no es solamente para los niños, sino también teníamos contención para los padres, donde nos enseñaban y también podíamos compartir con nuestros padres que también nos pasaban las mismas cosas, pero no sabíamos cómo iba a ser, cómo se podía aprender a mejorar esa calidad de vida. Sí, a veces siento que, bueno, por lo menos en estos hospitales Sí. que se atienden como problemáticas tan puntuales, hay como este sentido de comunidad, por lo menos ahí en el Borda también lo veo, y este sentido como bien de equipo y bueno, y también encima en lo público, que Sí. bueno, muchas veces la problemática es como mucho más dura porque bueno, a veces falta el dinero Sí. o la cuestión social también es importante, digo, de esto del acompañamiento. Y bueno, Consciente Diario también intenta bueno, que se respalde un poco esta mirada de lo público Sí. de cómo ayuda, Sí. porque mucha gente no lo conoce, Sí. Alto Bar García. Sí. Está al lado del Borda y atiende, bueno, infantiles, atiende adolescentes Sí. también. Y así que iba al centro de día, sería como hacia hospital de día, Hacia digamos. hospital de hace día poco. tenía, tenía terapias ocupacional, tenía musicoterapia, psicopedagogía, terapia individual, Oh, muy completo. sí, muy completo. Cuando uno es padre, madre, es como que desde la psicología se habla de algo que llama la prolepsis, ¿viste? Como que vos vas construyendo antes Sí. lo que para vos es ser padre, lo que es ser madre y las expectativas que Sí. no, porque yo cuando sea padre o sea madre, mi hijo, viste que pensás el nombre, Sí. lo ya arranca mucho antes, dicen, Sí. como que la paternidad o la maternidad arranca mucho antes, no solamente cuando nace. Pero bueno, cuando uno tiene en este caso un diagnóstico que va a imposibilitar algo de eso, de esas expectativas, ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo fue en el momento, digamos, bueno, que tenés el diagnóstico y te dicen, bueno, va a poder hacer tales cosas, pero tal vez tales cosas un poco más complejo realizarlos? Y bueno, fui aprendiendo con él. Lo primero que dije fue cómo lo ayudo, cómo crezco con él, porque yo también estaba aprendiendo con él, ¿no? Y fuimos creciendo juntos y se puede llevar una vida común, digamos, podemos poner toda la expectativa de prepararlos para un futuro, pero no pensar en el futuro, hay que pensar en el hoy, en el ahora, en el momento, en el que él necesita día a día, porque todos los días es un granito de arena, todos los días. Muy interesante esa mirada. Y cómo fue también para la familia, porque bueno, la familia también tiene que adecuar, digamos, sus expectativas o su forma de acompañar o su mirada sobre lo que le pasaba a Ezequiel, Sí. digamos. ¿Cómo fue eso? Con mucho amor, mucha normalidad, no haciendo ninguna diferencia, sino todo partió de la base del amor. O sea, la abuela era abuela, lo trataba a su nieto, sus primas eran sus primas, y el contorno fue bueno, porque era un niño. Claro. Así que desde esa base fue todo con amor. Vos me ayudaste, me contaste Sí. que hoy en día él te ayuda en Sí. cosas, digamos, Sí. que él con todas estas terapias, con todo este acompañamiento, con todo este amor que tiene la familia, que está bueno también hablar de eso, de que cuando una persona tiene un contexto mucho más amigable, el desarrollo es mucho más óptimo, digamos. Sí. Más, ¿cuáles son esas cosas, esos pequeños logros que vos decís, bueno, mirá,
qué bárbaro, que hoy lo puede hacer y que capaz en otro momento hubiera sido impensado, digamos, Sí. viste, que en el momento que uno está inmerso en la problemática, o está que no sabe qué va a pasar del futuro, qué puede decir de eso, esos pequeños logros que... Y bueno, él le ha de comer tenemos una perrita, él sabe los horarios, le ha de comer, les abre las puertas, sabe abrir un candado, sabe poner un candado, sabe abrir y cerrar una puerta, sabe poner la mesa, sabe la cantidad de las personas que vamos a almorzar o cenar, él te ayuda en levantar la mesa, en lavar su taza, él se prepara la leche sola. eh, Él, si ve una botella vacía de agua, que es la que usamos para tomar, él va y la llena de agua sin que uno le diga nada. Él a veces no te lo va a decir, otra vez te vuelvo a decir, con palabras tengo que hacer esto, sino que él lo hace. Él viendo lo hace. Claro, eso es lo bueno, Si te ve porque, barriendo, te trae una pala. claro, él ayuda y nada, y es funcional, digamos, Es para la funcional, casa, sí. Sí, sí, sí. para dar una mano. La verdad que está muy bueno porque, volviendo al tema de que muchas veces las personas que acompañan en autismo, bueno, nada, sobrepasa la situación, Sí. ¿viste? En el momento es difícil ver a futuro, pero siempre me gusta tener como una mirada esperanzadora de la vida en general, Sí. porque me parece es un poco más ameno si pensamos que las cosas van a salir bien. Eh, ¿Qué le dirías vos ya desde este lugar? Ezequiel ya es adulto Sí. y bueno, ya es dentro de todo funcional en lo que él puede En lo dar, que él puede, en lo que claro. él puede dar. ¿Qué le dirías vos a una mamá que está recibiendo el diagnóstico como vos en ese momento? Le dicen, bueno, mirá, pasa esto. ¿Qué le dirías en base a tu enseñanza, de que desde tu lugar, digamos, de que vos ya pasaste esa barrera, ya estás acá? Y ¿cuál sería tu mensaje para esa persona? Sí, tal vez lo está viendo acá. Y mi mensaje sería que, bueno, al principio cuesta, eh, pero que se logra ayudarlo, se logra acompañarlo, que cada día va a ser distinto y que son diferentes también, que mi hijo no va a ser como otro chico con otras expectativas, sino que él va a tener sus propias expectativas, ¿no? De apoyarlos mucho, de creer en que ellos pueden hacer las cosas. Lo hará una vez mal, dos veces, tres veces, pero lo va a lograr. Un excelente mensaje para... La verdad que impresionante. Te agradezco por haber venido, Cris. No, por Te favor. agradezco por tu historia. Me parece que siempre nosotros lo hablábamos en el Sí, trabajo. Cris trabaja conmigo. Me parece que está bueno dar esta mirada con esperanza, y que con un buen tratamiento y con un buen sí, acompañamiento se pueden lograr los mejores resultados, y obviamente el sí. amor de la familia, que es fundamental para cualquier tipo de tratamiento. Sí. Así que nada, te agradezco por haber No, venido por favor. y gracias a todos los que están del otro lado. Nada, agradecerles, y seguramente sigamos sacando nuevos episodios, y nada, les agradezco también por su tiempo, y espero que también esta charla les haya sido de mucha ayuda.